Buenas tardes, queridos hermanos, una vez más en la radio Busco en Ti, donde estás no es el final. Continuamos hoy con nuestro programa. El anterior lunes estábamos hablando sobre la poderosa palabra de Dios. Y hoy estaremos hablando de lo mismo. Este es el mes donde recordamos la Reforma, Martín Lutero, recordamos la imprenta, recordamos la traducción de la Biblia al español y todo eso, cómo ha impactado nuestras vidas la poderosa palabra de Dios. Entonces, necesitamos recibir la revelación de Dios, que es la palabra de Dios. Y necesitamos entender que Él no hace nada sin decir la palabra. ¿Sí? Vamos a orar para que Dios alumbre nuestro entendimiento. Voy a enviar el link a los hermanos que nos siguen. Entonces, espérenme un momentico, por favor. Ahí vamos. Ya. Aquí vamos, copiamos y enviamos. Muy bien. ¿Cómo recibimos la palabra de Dios? El domingo hablamos del tema de la palabra, la poderosa palabra de Dios, y veíamos que es necesario recibir con mansedumbre la palabra de Dios, con humildad, como la verdad, no como una verdad más, sino como la única verdad que es la palabra de Dios, con reverencia, con gozo y con gratitud, por supuesto. ¿Sí? Lo que existe y ha existido y siempre existirá, ha sido creado por la palabra de Dios, por la poderosa palabra de Dios. En Génesis capítulo 1, Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Dios habla y suceden las cosas. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó para comunicarse, obviamente, entre ellos, pero también para comunicarse con Dios. Desde el principio, Dios se encargó de que su palabra quede escrita. Hay poder en eso, ¿sabía? Hay poder en que si tú tienes una palabra, si tienes la Biblia, ahí en tu casa, pues no pasa nada, pero si la empiezas a leer, primero, oras y le pides al Espíritu Santo que alumbre tu entendimiento y estás dispuesto a obedecer lo que la Biblia diga, eso tiene poder de transformación. Tu vida va a ser transformada. Y con toda seguridad, las evidencias se van a ver en tu vida, en tu diario vivir, en tu hablar, en tu caminar, en tu vestir, en tu comer, en tu dormir, en tu levantarte, en tu acostarte, en todas las áreas de tu vida, va a ser notorio la diferencia de que tú eres un hombre que estudia y lee la palabra de Dios, y no solamente la estudia y la lee, sino que la obedece con sencillez de corazón, que la escucha con mansedumbre, que la recibe con humildad como la única palabra verdadera de parte de Dios el Padre, la recibe con reverencia en su corazón, con gozo y con gratitud. Dios ha hablado de muchas maneras en la Biblia, se dice la palabra con voz audible, a través de sus ángeles, en sueños, muchas veces. ¿Sí? Dios habla en sueños y no debemos extrañarnos. Esa es una de las formas en que Dios habla también. ¿Sí? En el capítulo de Job nos muestra que Job dice, soy torpe, Señor, háblame por favor, soy torpe para oírte y entender, háblame por favor por medio de sueños. Nos habla a través de su espíritu, nos habla a través de sus siervos, los profetas, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha hablado, obviamente. Y por último, pues palabra escrita. Esta es la forma en que la mayor parte del tiempo Dios habla a los hombres. He ahí la importancia de no tener tu Biblia empolvada en algún lugar de tu casa o encima de un atril que probablemente lo compraste y lo tienes en la sala abierto, como alguien decía en el Salmo 91, probablemente en el Salmo 23, y ya.
No, esa no es la idea. La idea es que la atesores, pero en tu corazón, para que puedas tener en cuenta la palabra de Dios en todos tus caminos, ¿sí? Ah, la palabra escrita de Dios expresa la autoridad, el poder y la voluntad de Dios nuestro Padre. Sus planes y todo lo que necesitamos saber acerca de Dios está en su palabra. ¿Queremos conocer más a Dios? Su palabra. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Su palabra. ¿Quieres saber qué es lo que Dios piensa sobre cualquier tema? Tienes que referirte e ir a la palabra. Su palabra es la voluntad y la verdad de Dios para los hombres, ¿sí? Ahora, tú me dirás, pero ¿y qué autoridad tiene Dios para determinar Él lo que es bueno y lo que es malo? Porque en la Biblia se determina lo que es bueno y lo que es malo. Y pues la respuesta es muy sencilla, porque el único que tiene autoridad moral en todo este universo es Dios. Porque Él conoce todas las ciencias, todas las matemáticas, toda la medicina, toda la física, todas las ciencias, toda la música, toda la poesía, toda la medicina. Él conoce todo. Es un Dios omnisciente, omnipresente, el todopoderoso, el sabio, el anciano de días, el creador del cielo y la tierra. Él es el autor y el creador de todas las cosas. Bajo su poder subsisten las cosas. En Él subsistimos y en Él somos sustentados y en Él vivimos, y en Él nos movemos. Entonces, Él es el único que tiene la autoridad moral para decir, Boris, esto está bien o esto está mal. Es por este camino, no es por este. Por esa razón, nosotros debiéramos interesarnos en estudiar la palabra de Dios porque más o menos, por así decirlo, decíamos el anterior lunes que el 95% de la voluntad de Dios para mi vida está en las Escrituras. Quiero saber cómo es que debe ser un buen padre, pues debo ir a la Biblia. Quiero saber cómo debe ser un buen hijo, debo ir a la Biblia. Quiero saber cómo es que debo ser un buen ciudadano, debo referirme a la Biblia, a la palabra de Dios. Quiero saber qué se necesita para ser un buen amigo, debo ir a la Biblia y saber qué es lo que se requiere para ser un buen amigo. En la Biblia vas a encontrar todos los temas que se te ocurran. Ahí está la respuesta. Para todo, para cualquier tema de la convivencia y la vivencia de la vida diaria para el hombre, vas a encontrar en la palabra de Dios la respuesta. Entonces, la palabra de Dios es importante. La palabra de Dios es irresistible. Yo no soy movido por lo que oigo, por lo que veo. Soy movido por lo que creo a través de su palabra. Esto lo dijo Smith Essex hace muchos años. Las características de la palabra de Dios están en el Salmo 19, el salmo más largo, el capítulo más largo de la Biblia. No, este no es. Es el Salmo 19. Me equivoqué, pensé que era el Salmo 119, pero no, es el Salmo 19. La palabra de Dios es pura, limpia, clara, es recta, es incorruptible, es incontaminada, es directa y es transparente. ¿Ya? Eso es lo que dice el Salmo 19. Cuando Dios habla, es claro y es entendible. Su voluntad no es abstracta, su voluntad es absolutamente clara. Él habla de manera clara para que el hombre pueda entender su perfecta voluntad. Generalmente a las personas yo les escucho decir, Boris, yo leo la Biblia y no entiendo nada. Hay una historia muy interesante de un abuelo que vivía en el campo y en esa semana llega el nieto a visitarle y el nieto siempre veía al abuelo leyendo la Biblia. Y entonces el abuelo le dice, tú también debieras hacer lo mismo. Y el nieto le dice, abuelo, yo he intentado leer la Biblia, pero cada vez que la leo no la entiendo nada. Y el abuelo le dice, ya comprendo lo que está pasando.
Entonces, quiero que me hagas un favor, querido nieto. Quiero que cojas esa canasta y vayas al río y traigas el agua lo más rápido que puedas. Necesito agua. Ve y trae agua en esa canasta. El nieto mira al abuelo con asombro. Le dice, ¿estás seguro que quieres que traiga la canasta? Y era una canasta que usaba para traer carbón, para prender el brasero que usaba para las comidas. Entonces el niño dice, muy bien, abuelo, te voy a hacer caso. Coge la canasta, corre al río que estaba cercano, mete la canasta dentro del río, supuestamente la llena de agua, pero al sacarla, el agua empieza a escurrirse y él empieza a correr lo más rápido que pueda donde el abuelo estaba. Y cuando llega, ya no había agua. Y le dice, ¿qué pasó con el agua? Le dice, abuelo, el agua se derramó mientras yo corría. Le dice, no, no hiciste un buen intento. No hiciste todo lo posible. Ve y por favor saca agua con la canasta y tráemela acá. El niño obediente corre al río, mete la canasta en el agua y una vez que se llena de agua, el niño saca rápidamente la canasta y empieza a correr donde está el abuelo, pero cuando llega, toda el agua se le escurrió mientras venía corriendo. Entonces le dice, abuelo, no se puede, es imposible. Y el abuelo le dice, intenta una vez más, por favor. Abuelo, no se puede, es imposible. Mientras yo corro acá, toda el agua se escurre en el camino. Y le dice, probablemente no has corrido lo más rápido posible. Ve al río y tráeme agua y corre lo más rápido que puedas. El nieto obediente va al río, mete la canasta y se llena de agua y sale corriendo lo más rápido que podía correr, pero cuando llega donde está el abuelo, la canasta está vacía. Y el niño estaba totalmente decepcionado y le dice, abuelo, no se puede. Por favor, ya no me pidas que vaya a traer agua porque es imposible. No se puede llenar de agua la canasta porque se escurre. Y el abuelo le dice, sí, yo sé que se escurre, pero quiero que te des cuenta y mires la canasta. Y el nieto miró la canasta y le dijo, ¿qué notas? Le dijo al nieto. Y el nieto contesta y le dice, abuelo, noto que la canasta está más limpia que antes. Y el abuelo le dice, eso era lo que quería que te des cuenta. Cada vez que tú vas al río y metes la canasta dentro del agua, la canasta se limpia, porque recuerda que está toda sucia y toda negra, pero ahora ya no, está limpia. Y le dice, así ocurre cuando tú lees la palabra. Lee la palabra, lee la palabra. Y es como meter tu cabeza dentro del río, que es una canasta. En algún momento se va a limpiar de toda la basura que has metido en tu vida. Porque la palabra es pura y es limpia. Te purifica y te lava. Quita las manchas. Entonces quita lo que está sucio para que luego puedas entender la palabra. En algún momento, si insistes y persistes en ir a la fuente de agua viva, que es la palabra de Dios, en algún momento de tu interior empezarán a correr ríos de agua. Entonces, te inspiro a que no pierdas la fe y sigue leyendo. Tal vez no lo entiendas, pero sigue leyendo. Tal vez empieza por lo más fácil, empieza a leer los evangelios, por ejemplo. Y luego ya empiezas a leer un poco más las otras cartas. Y estoy convencido que Dios va a alumbrar los ojos de tu entendimiento. La palabra de Dios es poderosa, eso es lo que decíamos. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios purifica nuestra alma. Eso dice el Salmo 19. Vamos a leer juntos para que podamos entender lo que la Biblia dice con respecto a la palabra. Dice así, en el Salmo
19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sensible. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Ahora el salmista decía en el versículo 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Eso es lo que la Biblia dice con respecto a la palabra de Dios. Deseables son más que el oro y mucho más que oro afinado. Deseables más que la miel y que la que destila del panal. Tristemente, nosotros no vemos el gran valor que tiene la palabra de Dios. Y probablemente algunos tenemos Biblia en nuestra casa y probablemente nunca la hemos leído. Te inspiro en esta tarde a que empieces a leerlas. Léela todos los días. Lee 2, 3 capítulos diarios. Y probablemente dentro de un año ya terminarás de leer toda la Biblia de tapa a tapa. Te inspiro a que seas una persona que esté interesada en conocer cuál es la voluntad de Dios. Te inspiro a que leas la Biblia. Que entiendas que esa palabra es la palabra viva y eficaz, la poderosa palabra de Dios. Que puede transformar tu vida, tu hogar, tu familia, tus hijos, y brindarte la seguridad de saber que de esta manera nosotros podemos sembrar la palabra de salvación en el corazón de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestras esposas, y por qué no decir de los amigos, del barrio, de la comunidad donde estamos viviendo, y por qué no de nuestro país. Domingo, un hermano muy querido predicó la palabra en la congregación, y él hablaba de que si los ciudadanos de una nación empezaran a leer la palabra y obedecerla, todo cambiaría. Probablemente no habría cárceles, probablemente no habría prostitutas, no habría pobreza, no tiraríamos la basura en la calle, la pondríamos en nuestro bolsillo, lo decía este hermano. No habría personas ebrias en las calles, no habría personas que rompen las reglas con sus motos, yéndose a los andenes, pasándose un semáforo rojo y esquivando carros y haciendo prácticamente lo que les da la gana. No habrían personas así, porque si leerían la palabra con el deseo de obedecerla, obviamente se darían cuenta que esa actitud no es de un ser civilizado, ni menos de un hijo de Dios. ¿Sí? No habría corrupción. Probablemente las cárceles estarían vacías. No habrían divorcios, no habría infidelidades, no habría niños torturados, niños desaparecidos, no habría drogas y no habría drogadictos tampoco, y no habría ladrones, ¿sí? De celulares, no habría, y por ende no habría necesidad de pagarles para que dejen de robar. No. No habría guerrilla ni guerrilleros, porque si los guerrilleros leyeran la palabra de Dios, se darían cuenta que no necesitan hacer eso.
para vivir en paz y para lograr los objetivos de tener una patria próspera. Se acabaría la corrupción. Interesante, ¿verdad? Pero estamos muy alejados de la palabra de Dios. Entonces necesitamos volvernos a Dios con sencillez de corazón, con humildad, como decíamos a un comienzo, con mansedumbre, con reverencia, sí, con reverencia, con gozo, con gratitud. Necesitamos entender que la palabra de Dios es la única que puede cambiar el corazón de las personas. El proceso de recibir la palabra de Dios es atender la palabra, es poner atención, es estar atentos, es prestar atención, es estar pendiente que la palabra de Dios es la respuesta, no solamente para mi vida, sino para mi familia, para la sociedad, para mi comunidad, para el barrio, para la ciudad donde vivo y para la nación donde estoy, donde he sido plantado. Somos colombianos, hemos nacido en este país. Bueno, todos los que han tenido la dicha de nacer en este país. Yo nací en Bolivia, pero amo esta nación. Amo esta nación como si fuera mía. Y yo trabajo todos los días de mi vida enseñando la palabra de Dios para que los ciudadanos de este país podamos ser ciudadanos de bien. Que esté lejos de nosotros el ser tramposos. Que esté lejos de nosotros el estar pretendiendo a otra mujer. Que esté lejos de nosotros el tratar mal a nuestros hijos. No, no necesitamos robar, no necesitamos mentir. No necesitamos. Necesitamos creer que todo eso es pecado y que lo único que hace vivir de esa manera es solo traemos dolor y muerte y soledad y pobreza a nuestra nación. Lo que interesante sería que si todos los colombianos leyéramos la Biblia, pues no habría basura en las calles. Nadie tiraría su basura en ninguna parte. Entendería que eso no es vivir en comunidad, en armonía, en amor, manifestando el amor a los vecinos. O sea, ustedes se han dado cuenta que los vecinos salen a la calle y tiran su basura en cualquier lugar. No les importa. Obviamente no la van a tirar al frente de su casa. Pero sí van a pasar a la otra cuadra y van a tirar su basura en la casa de su vecino. ¿Por qué hacemos eso? A nosotros nos parece bien, nuestros hijos nos miran y dicen, mi papá sí que es un avispón, él sí que sabe hacer bien las cosas, y luego cuando crecen, pues sus hijos hacen lo mismo, ¿verdad? Pero si leyéramos la Biblia, no haríamos eso. Qué interesante, ¿verdad? Inclina tu oído para poder escuchar la palabra de Dios, para poder escuchar y guardarla en tu corazón, atesorarla. La palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 13 al 14, dice, ¿cómo creer si no se oye? Cuando estamos atentos, no nos dejemos distraer, entonces podemos oír, escuchar. Para creer hay que oír primero. En Efesios 1:13 dice, hay que oír para creer. Necesitamos concientizarnos que la palabra de Dios es poderosa, que la palabra de Dios es viva y eficaz, que contiene la voluntad de Dios para nosotros. Cuando Dios dice algo u ordena, las cosas se suceden. Cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Cuando Dios dice algo, es la verdad. Tremendo, ¿verdad? Guardemos palabra en nuestros corazones. La tendremos presente en nuestra boca, en nuestros pensamientos. Tendremos presente cada vez que vamos a tomar una decisión. Pensemos y nos hagamos esta pregunta. ¿Esto que estoy pensando hacer está de acuerdo a la voluntad de Dios?
Y si no estás seguro, ve a la Biblia y asegúrate que lo que vas a hacer esté conforme a la voluntad de Dios. Y si no está conforme a la voluntad de Dios, te inspiro a que te arrepientas y no lo hagas. Así de sencillo. ¿Sí? Así de fácil y así de sencillo. Muy bien. El tiempo se nos fue, lamentablemente, pero yo quiero darles gracias por su atención. Gracias por permitirme dejar entrar a sus hogares de alguna manera y inspirarles en esta oportunidad a leer la palabra de Dios, que es la poderosa palabra de Dios, que es viva y eficaz. Y va a traer transformación a tu vida y a tu hogar y a tus hijos, para que tú puedas glorificar a Dios en todo lo que hagas. Un gran abrazo. Dios salve a nuestro amado país. Un gran abrazo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por tu amable atención. Estaremos viéndonos el próximo lunes para continuar estudiando la poderosa palabra de Dios. Hasta pronto. Muchas gracias.